Si viajas a Perú, no vayas a Iquitos. Contratamos un tour familiar, un tour turístico y terminamos secuestrados durante más de una hora. Éramos 14 personas, entre ellos niños, ancianos. Este tour fue contratado con la empresa Canopy Tours oficial que está allí en Iquitos. Era un full day en el cual íbamos a hacer varias actividades por el Amazonas. Y si digo que no vayas es porque quiero ahorrarte el peor día de mi vida, ya que me acompañaban mis papás, me acompañaba mi hija de 6 años durante este tour en el Amazonas. Nuestra lancha fue interceptada por 4 hombres que llevaban pistolas y ametralladora. Lo más duro fue cuando estas personas montan en la barca, se hacen con el control de la barca y comienzan a llevar la selva adentro durante más de 20 minutos. Tú sin saber dónde te están llevando, qué van a hacer contigo, que son personas que están armadas y que obviamente en todo momento hacían comentarios del tipo de en cualquier momento, si no hacéis lo que queremos. Durante más de 40 minutos nos tuvieron a punta de pistola, robándonos todas nuestras pertenencias, diciendo que callásemos a los niños o se los iban a llevar. Robaron el propio motor de la lancha. A través de las aplicaciones de los teléfonos móviles nos pedían que sacásemos el dinero de nuestras cuentas y se los transfiriésemos a una cuenta de ellos. Hasta que no lo hiciéramos no se iban a ir de allí. Incluso nos amenazaban con secuestrarnos aún más y llevarnos yo que sé a dónde. No se lo deseo a nadie. Tú que vas con la ilusión de pasar un tiempo en familia, de ver el Amazonas, que obviamente es una ciudad y es un lugar maravilloso, precioso, y lo que te encuentras en esto. ¿Sabes cómo logramos salir de allí ya que no teníamos motores y se marcharon y nos dejaron allí tirados? Arrancando las maderas de la propia embarcación y remando con ellas, no teníamos ni remos. Conseguimos salir de la zona de la selva donde nos habían metido y volver al Amazonas. Vemos otra embarcación de una familia que vivía allí, un señor que iba con su mujer y sus 4 hijos en su propia barca de maderita. Comenzamos a gritar todos: socorro, auxilio, ayúdenos, y el señor con toda su mejor intención vino y nos remolcó hasta la zona donde debíamos ir a comer ese día. Una vez que llegamos allí, pasaron otras 2 horas aproximadamente hasta que una de las empresas, porque había varias empresas turísticas, mandó a alguien para que viniese a buscar a todo el grupo, ya que había como varios grupos juntos. A ese lugar no vino nadie de la policía, no vino nadie de la empresa, así como digamos un tipo de peso. Un chofer con su propia lancha que además él no sabía ni que tenía que llevar tantos pasajeros. Llegamos súper tarde al puerto donde teníamos que llegar, que era el puerto de Nanay, ya era de noche. El propio chofer de esa lancha comenzó a decirnos: por favor, tengan muchísimo cuidado, aquí pueden robaros. La guía, basta decirlo, que era una niña de 18-20 años, no más. No podía hacer absolutamente nada ante agresores o ante personas que quisiesen hacernos daño. No había nadie de seguridad en ningún momento en aquel puerto. Imagina el miedo de volver a subir en una lancha en el río y además en la noche. Podían perfectamente volver a asaltarnos, porque en ningún momento en el río tú vas a ver guardacostas, militares navales, policía fluvial, nada absolutamente. Llegamos por fin a la oficina de la empresa. ¿Y tú crees que alguien nos ayudó en algo? Nada. Cero. Hablamos con el encargado, con el señor Carlos, y según él se enteró pasadas 2 horas, a las 3:30, esto sucedió a la 1 de la tarde, y él se enteró a las 3:30 de que, oye, ¿dónde está mi guía? Se supone que tenía que haber llegado a comer a tal sitio y no ha llegado. 2 horas y media después. No tiene ningún control con GPS de sus trabajadores. Hoy en día hay cientos de formas para poder tener un control exhaustivo. La guía nos comentó que no era la primera vez que eso sucedía, que ya conocía al menos de 2 casos de secuestros como el nuestro en pleno río y también a turistas. Obviamente nadie nos había informado de nada de eso. Con la agencia no teníamos ningún tipo de seguro. El señor nos dijo: vosotros tendríais que haberos asegurado por vuestra cuenta. Cuando uno viaja debe asegurarse de este tipo de cosas. Ni ningún tipo de autoridad, nadie, como digo, nadie vino a rescatarnos excepto un chofer que venía por X grupos y se sorprendió al ver que había tanta gente, con el añadido de que nos confiese de que sí, de que ha ocurrido más veces, de que ya se sabe así entre las agencias, y aun con esas no toman ninguna medida. Pero eran hombres armados, había 3 niños en la embarcación, así que sí, contratamos un tour familiar y terminamos secuestrados durante 1 hora. Un secuestro armado, sintiendo un abandono absoluto por las personas que deberían de cuidarnos y una gran negligencia con la agencia en la que habíamos confiado. Así que si piensas ir a Perú, infórmate bien. Al final te sientes agradecido de poder contarte esto a ti aquí.